y bueno, voy a intentar leer un poco lo que tenía escrito para intentar ir un poco más rápido. Mi visión del medio rural asturiano intento que sea positiva, muy positiva por los recuerdos que me trae, sobre todo. Mis abuelos maternos eran gente de campo, gente que vivía en el medio rural. Unos abuelos que nacieron, crecieron y murieron en el medio rural. Ellos vivían en Sariego, la zona de Narzana, en un sitio que llaman, como decían antes, el caserío, no la explotación del Cotarasio. Y si algo tengo muy claro es su carácter, un carácter luchador y trabajador, que mi madre heredó y trató de transmitirnos a mis hermanas y a mí. La gente de campo está hecha de otra pasta y eso así no creo que sea ningún tópico. Normalmente la gente de campo es gente que está acostumbrada a luchar y a defender lo suyo. En Asturias tenemos un icono de luchador reconocido a nivel, yo diría, nacional, incluso internacional, que es el minero. Pero la gente de campo de Asturias yo creo que merece al menos el mismo reconocimiento. Y lo digo con conocimiento de causa, ya que mi otro abuelo, el paterno, era minero. Las gentes de campo son a la vez ganaderos, agricultores, e incluso en ocasiones también pescadores. Los hay que incluso regentan negocios complementarios como carnicerías, alojamientos de turismo rural. En general, gente muy trabajadora y, como dice el dicho, el trabajo dignifica a la persona. Yo creo que aún más cuando quien lo trabaja lo hace por y para uno mismo. El principal problema que tiene el medio rural, desde mi punto de vista, es su propia supervivencia. Yo creo, espero y deseo que haya tocado fondo y esté recuperándose o reinventándose. A día de hoy, los problemas medioambientales son un gran problema. Ya no son simplemente las duras y cambiantes condiciones climatológicas que afectan a las cosechas, sino que las constantes normativas restrictivas, dictadas desde cómodas poltronas, terminan por ahogar un medio de vida. Ahora resulta que las vacas son el principal problema medioambiental del mundo. Recientemente que el cucho es malo para la agricultura. Esto evidentemente no ayuda, pero tampoco lo ha hecho la supresión de la cuota láctea o la implantación del PAC, que ha requerido grandes inversiones que no llegan a amortizarse. Las normativas de los parques nacionales y espacios protegidos se ceba fuerte y frecuentemente con el medio rural. Yo soy el primero que apuesta por proteger y cuidar y mantener los espacios naturales, que son una de nuestras señas de identidad, pero no puede ser un arma arrojadiza en manos de políticos que hacen una desafectación de los espacios sin tener en cuenta ni la coexistencia ni la subsistencia del medio rural. Y peor aún cuando simplemente lo usan como arma arrojadiza en sus politiqueos. Quizás yo también lo veo desde cierta distancia y entiendo que son problemas muy complejos, pero también por ello que deben de ser prioritarios. Los incendios forestales, el lobo con el ganado, el jabalí con los cultivos, toda esta asfixia continuada empuja inevitablemente a un éxodo rural. Simplemente me gustaría destacar mi admiración ante el esfuerzo diario y muchas veces titánico de estas familias arraigadas a su tierra. En 2008 estrené en el Festival de Cine de Gijón un largometraje documental que se llamaba Miraflores. Trataba sobre un centro de menores y una de las cosas de las que hablaba la película es de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas para superar la adversidad. Creo que el medio rural asturiano es resiliente, sin duda. Y también aprendí una cosa, que la resiliencia potencia la felicidad. Hago este inciso cinematográfico porque el fondo de la cuestión que me trae aquí, cuando Germán me comentó si quería venir, no sabía muy bien qué pintaba yo aquí, pero bueno, me dijo que podía aportar libremente la visión desde la experiencia de haber rodado recientemente una película en un entorno rural. Era una película que se situaba en un entorno rural o también el propio guión que se situaba en un escenario rural y natural de principios del siglo XX. El cine tiene un potencial enorme para transmitir emociones, generar sensaciones y despertar sentimientos. Y a nadie se le escapa que precisamente esto le convierte en un arma psicológica muy importante. El cine alemán, impulsado por Goebbels, el soviético revolucionario, el cine hollywoodiense, sobre todo el bélico, los nudos del franquismo, ahora quizás ha perdido su fuerza, aunque no su sitio. En la actualidad hay otros canales de comunicación y difusión que lo han cambiado todo, aunque quizás son más civilinos y manipuladores. El cine en general, no solo español, la figura del campesino siempre ha sido bastante estigmatizada. Sin embargo, ha habido de todo. Películas que lo caricaturizan, como muchas de las películas interpretadas por Paco Martínez Soria. Otras películas como La caza de Saura, Furtivos de Burau, Los santos inocentes de Camus, Vacas de Julio Medem, que sugieren la crueldad del mundo rural. Y hay otras como Cenizas del cielo, de Quirós, El olivo y ciervo Yaín o Amama, de Asier Altuna, que hablan sobre el conflicto entre lo urbano y lo rural, entre el presente y el pasado. Bajo la piel del lobo, que es el título de la película, no habla exactamente de nada de esto en particular. Sí habla de la confrontación entre lo que entendemos por civilizado y lo que entendemos por salvaje. La película está ambientada a principios del siglo XX, a finales de los años 20. Esto a nivel de producción supone un problema enorme si no hay un gran presupuesto. Siempre dicen que en una primera película no hay que complicarse la vida. Intentar rodar en una sola localización, a poder ser interior, que la historia no sea de época, eso supone mucho gasto en vestuario y en decorados, que sean pocos personajes. Cuanto mayor sea el casting, más dinero de sueldo de actores, y más aún si son famosos. No rodar con animales ni con niños, elementos que suelen ralentizar los rodajes. Pero nosotros con la película hicimos pleno. Era una ópera prima con todas las complicaciones del mundo en este sentido.
¿Qué tiene que ver el medio rural con esto? Pues para nosotros fue una bendición. Una bendición en todos los sentidos. Las localizaciones que requiere la película no nos las puede dar el medio urbano. El medio rural era fundamental. El retraso en sacar el proyecto adelante me permitió localizar conmigo los sitios que la historia requería. Yo conocía relativamente la zona del oriente y el del suroccidente. Estaba valorando las dos. Por un lado, la zona de Picos de Europa, sobre todo el concejo de Cabrales. Lo estuvimos valorando durante un tiempo, pero a pesar de que había paisajes espectaculares, que la logística, alojamiento, restaurante sobre todo era buena y que la predisposición del ayuntamiento también lo era, había problemas con ciertas cosas. No disponía de todos los elementos que precisábamos en un entorno cercano y estaba también el problema para rodar en ciertos sitios por la normativa del parque natural. Así todo, allí planteamos el trabajo de campo del personaje protagonista que interpretaba Mario Casas, con Manolo Mier, un pastor de la zona. Esto fue una experiencia inolvidable tanto para Mario como para mí. Mario ya ha vuelto 3 o 4 veces con sus amigos a la zona. Y yo tengo planteado un futuro documental sobre la vida de estos pastores. Me pareció increíble esa forma de vida, aislados casi todo el año de la civilización. Un modo de vida humilde, que no pobre. Trabajando de sol a sol con sus cabras, sus ovejas, sus colmenas, sus gallinas, su pequeño huerto. Un conocimiento total y absoluto de la flora y la fauna que los rodea. Una artesanía y sabiduría heredada que posiblemente se irá con ellos. Pero no fue todo esto lo que me maravilló realmente y me hizo plantearme hacer una futura película documental allí. La belleza del entorno, la luz y el paisaje invitan ciertamente a ello, pero fue su mirada. Una mirada transparente, noble, llena de bondad y de verdad. Un ser humano que no está maleado por esta sociedad que nos arrastra a una velocidad de vértigo a perder nuestra esencia. Una persona feliz con muy poco desde nuestra perspectiva, pero quizás la felicidad ya sea mucho en sí. De hecho, quizás lo sea todo. Por cierto, el día que llegamos con Mario por primera vez, el lobo le había matado 3 ovejas hacía un par de horas. Ese día estaba triste. Volviendo a la película, finalmente me decidí a centrar las localizaciones en la zona del occidente asturiano y me convencí de que era quizás lo más acertado. Creo que es un territorio más virgen, apartado de las masificaciones turísticas de Picos y las playas de Llanes. Sería un territorio menos reconocible y eso era también interesante para la película que trata de mostrar una historia universal. Allí había varios elementos que me interesaban. 2 eran primordiales, un molino y un pueblo antiguo que no estuviera en ruinas. El molino lo encontramos en Taramundi, era perfecto. Por otro lado, recordaba un pueblo que había ido hacía mucho y me encantaba porque parecía anclado en el tiempo. Era Argul. Cuando lo vi otra vez lo tuve claro. Era el pueblo del Valle en la historia. Sin duda ahora tocaba buscar el resto de localizaciones por la zona. Una capilla con un tejo bonito, ríos, una fragua o ferrería, una cueva potente visualmente y de fácil acceso, caminos por el bosque, un risco imponente pero fácil de trepar. Con misma paciencia y todo el tiempo todo fue apareciendo. Al final estaba todo de una manera increíblemente muy próximo como yo lo tenía en la cabeza. Y lo que es más importante aún, muy próximo en distancias. Esto es fundamental en unas localizaciones. Llegaba el momento de ponerse en contacto con los ayuntamientos. Había una problemática importante. Al final las localizaciones se repartían entre 4 concejos: Santa Eulalia, Taramundi, Pesoz y Villallón. Había un quinto que era Grande de Salime, que por su museo etnográfico también nos era de gran ayuda. Tocaba la parte administrativa y aquí es donde siempre se sorprende la gente del cine. Aquí en el medio rural es muy fácil y accesible. La gente no está acostumbrada a un rodaje y lo afronta con mucha ilusión. El entorno de la ciudad suelen ser trabas y complicaciones por lo maleado que está todo en torno a un rodaje. Fue una sorpresa agradable para los productores y más aún por el trato de la propia gente. Todo esto hizo que cuando se planteó una importante coproducción con Andalucía, que suponía unos 400.000 euros para la película, entre la ayuda de la Junta y la más que probable de Canal Sur, se rechazó. Fue una decisión muy difícil y meditada, pero yo me había cuidado mucho de buscar esos sitios especiales, de hacer que los productores y el director de fotografía los vieran y volvieran a venir a verlos una y otra vez, y de transmitirles porque esta historia se tenía que rodar aquí y no en Andalucía. Para un productor es muy duro renunciar a esa cantidad de dinero como esa, pero yo les convencí de todos los beneficios que tendría la película si rodábamos aquí. Había muchas cosas intangibles que yo sabía serían buenas para la película. Una de ellas siempre es el ambiente entre el equipo en el set de rodaje. Es mucha gente y gente muy dispar. Son muchas horas, muchos días y normalmente bastante lejos de su hogar y de su familia. Una bomba de relojería. Yo sabía que la paz y la tranquilidad de esta zona rural y natural iba a ser algo increíble para el equipo, como así fue. Y otra cosa fundamental es comer y dormir bien, y más en un rodaje duro como se suponía este. Pues esto fue así, y se nota en la película. Siempre se nota en las películas. Luego la colaboración del Principado y de los ayuntamientos fue muy buena. A mí me daba un poco de miedo que la posible rivalidad cainita que hay siempre entre ayuntamientos degenerara en una lucha de egos por atraer el rodaje. Gracias a la colaboración de Germán esto se evitó desde un primer momento e hizo que todo fuera increíblemente bien y sencillo en este aspecto. Con varias reuniones planteamos todo y tratamos de ser los más justos posibles dentro de las complicaciones logísticas que siempre hay en un rodaje. En este aspecto la experiencia ha sido muy satisfactoria y es de agradecer a los representantes de esos ayuntamientos, pero sería injusto no destacar la colaboración total y desinteresada de la gente de esos lugares.
Nos dejaron desde ropas, objetos de época, tractores, todoterrenos, espacios, localizaciones, una generosidad increíble y que hizo que la gente de fuera se sintiese como en casa. Cuando estáis 6, 7, 8 semanas fuera de casa se agradece mucho. Y toda la gente de fuera estuvo en el rodaje y digo toda, ha quedado maravillada con el paisaje, pero también con sus gentes y su gastronomía. Los beneficios intangibles del rodaje son muchos. Bueno, resumiendo, deciros, bueno, la película, yo creo que espero que sea un beneficio grande para la zona, se va a emitir por televisión española, la película la ha comprado Netflix y se van a ver esas zonas de Villayón, de Taramundi, de Pesoz y de Santa Eulalia en más de 190 países, con lo cual espero que a nivel turístico también influya, ¿no? Bueno, en resumen, decir que mi visión del mundo rural asturiano tristemente no es muy halagüeña por las cosas habladas en primera instancia y por el problema del despoblamiento que lleva asociado. No sé si el nuevo planteamiento del área central metropolitana lo pone aún más en riesgo, pero lo quiero ver con optimismo. Me quiero agarrar a esa resiliencia de la gente de campo. Y también creo que cada vez más gente quiere huir de la gran ciudad y buscar la tranquilidad del campo. Yo mismamente me gustaría, más pronto que tarde, ir a vivir a Sariego. Recuerdo de esa infancia feliz y también una buena alimentación, siendo la mala principal problema de muchos males y enfermedades. Recuerdo el sabor de los tomates que sabían a tomates, las fresas abonadas con cucho, de las empanadas hechas con las natas de la leche ordeñada, comer cerezas según las arrancadas del árbol y otros muchos recuerdos vinculados a la vida rural, como ir a la hierba en época de siega y volver subido al carro, saltar al vacío en un pajar, casi repleto, ir a buscar las vacas con una vara de avellano que era más alta que yo, correr sin sentido ni rumbo dentro de un maizal con una espada hecha con 2 trozos de madera, asistir al parto de una vaca y ver cómo lame el ternero, recolectar huevos de un gallinero que olía como debe oler el infierno, coger caracoles cuando cesaba la lluvia para vendérselos al caracolero cuando pasaba por allí con su balanza de mano, las furgonetas del panadero o el pescadero que tocaban el claso en la curva anterior para anunciar su llegada. Me gustaría que los niños de hoy hubieran podido disfrutar de esas experiencias, pero ya entonces muchos de mis amigos tampoco las tuvieron. No sé si el medio rural tiene fecha de caducidad, espero que no, pero yo al menos tengo unos maravillosos recuerdos. Gracias.